Bienvenidos a esta siguiente sesión de su curso. Esta sesión la preparamos para poderles explicar en términos generales todo el esquema conocido como proceso de cambio en las organizaciones. Como antecedente de esta siguiente parte, comentaría que nos incursionaremos ahora en el tema de todas las habilidades humanas que requiere un directivo, un gerente, un responsable de un equipo de trabajo para generar estos procesos de cambio, los cuales básicamente se articulan a través de lo que en el mundo profesional se conoce como soft skills. Es importante ahora presentarles una perspectiva general del proceso y en las siguientes sesiones de esta parte del curso iremos detallando una a una cada etapa de este proceso. Comentaría en inicio que el proceso de cambio básicamente, de acuerdo a algunos autores, en lo particular yo utilizo este proceso, requiere de 6 etapas. Una de ellas se enfoca en comunicar, la otra aborda el tema del estilo de dirección, una tercera etapa se enfoca en la parte de analizar los procesos del negocio, luego se aborda la parte de comportamiento organizacional, es un tema que requiere mayor elaboración. Va de la mano con la alineación de los procesos humanos y finalmente todo esto crea el escenario, las condiciones para el proceso de implementación del tipo de cambio que una organización requiera. Segundo elemento como antecedente, también habría que tomar nota, tener claro que los procesos de cambio en las organizaciones obedecen a diferentes razones y es bien importante para conducir un proceso de cambio entender el cambio que va a enfrentar esta organización. En la medida que se comprenda, en la medida que se analice, en la medida que se dimensionen las implicaciones que tienen esos cambios, evidentemente el proceso que se conduzca para que el cambio se dé como tal tendrá más posibilidades de éxito. Si no exploramos a profundidad esta parte, corremos el riesgo de algunos elementos o algunas etapas de este proceso manejarlos de manera inadecuada, provocando una reacción negativa para este proceso de cambio. ¿Okay? Un elemento que surge de primera mano en esta perspectiva es entender de inicio que los procesos de cambio como tal, cualquiera que este sea, del índole que represente, de la dimensión que tenga para una organización, todo proceso de cambio implica la generación de lo que en adelante estaremos denominando resistencias. Es decir, una serie de conductas, de actitudes de parte de los colaboradores de una organización que se resisten como tal a que ese cambio se genere, ¿no? Básicamente porque conocen el estatus anterior, porque en esa condición de la empresa ellos habían encontrado una manera de colaborar sin ya mucho grado de estrés, conociendo las rutinas y bueno, evidentemente los cambios cuestionan el quehacer que hasta ahora se ha venido desarrollando. Entonces, una primera etapa nos centraríamos, ¿no?, en entender la situación que enfrenta una organización. En este esquema podríamos visualizar de manera muy general una evolución que una empresa en general va abordando a lo largo de su actividad económica en el tiempo, ¿no? Generalmente inicia en un primer momento como una idea a la cual un grupo de accionistas o inversionistas o emprendedores decidieron invertir, poner un recurso disponible y entonces el negocio inicia sus operaciones, es decir, a fabricar, por ejemplo, un producto, a prestar un servicio como tal
y evidentemente lo que se busca es que este negocio genere al final de un ciclo un resultado financiero positivo, es decir, que la operación del negocio reporte para el negocio una utilidad, ¿no? Comentaría dos ejemplos, ¿no? Una idea surge, por ejemplo, en la decisión de habilitar un pequeño negocio, como podría ser, ¿no?, la reparación de teléfonos celulares. Pues bueno, habría que iniciar esta idea, llevar la idea a un proceso de trabajo, rentar un espacio, comprar maquinaria y equipo para las tareas que se requieren, crear rutinas de trabajo y todo esto, y luego empezar a ofertar el servicio, y este servicio por sí empieza a generar ingresos, ¿no? Ingreso menos gasto nos va a dar como resultado utilidad o pérdida, y el negocio en su primera etapa pues enfrenta la incertidumbre de preguntarse si su propuesta va a generar utilidad o los costos y gastos son mayores que los ingresos que genera, ¿no? Cuando esto se logra, finalmente el negocio despeja su incertidumbre, logra utilidad, ¿no?, en el tiempo, pasa el negocio a una segunda etapa, crecimiento. Aquí lo que vemos es que el negocio entra ahora en un periodo en donde tiene que estandarizar sus procesos. En la primera etapa las cosas se van haciendo de otra forma, depende de los operadores, del supervisor, los cambios de turno afectan, los estilos, y bueno, en el periodo de crecimiento la organización, el negocio, la empresa requiere ya empezar a estandarizar los procesos que sigue, particularmente aquellos que son de vital relevancia para que el producto o el servicio se entregue con el valor agregado, la calidad que se espera, ¿no? El periodo de crecimiento se espera que ya el resultado de operación reporte de manera consistente utilidad. Cuando los negocios se mantienen ya por algunos años con la generación de ingresos y un estado de resultados al final con utilidades, termina este periodo de crecimiento y la organización avanza a un periodo conocido ahora como consolidación. En esta parte, ahora el negocio, la empresa se enfocan básicamente a construir un negocio que ya está generando ahora una utilidad más allá de la inicial, con un cierto crecimiento de un año a otro, lo cual invita, ¿no?, a consolidar la operación del negocio. Digamos que en esta etapa, aproximadamente para el caso de nuestra región del país, zona norte del país, estaremos hablando de un periodo de más o menos 20 años. Una organización ya se consolida y sabe que en adelante su resultado va a ser con utilidades, ¿no? Este periodo crea entonces un momento para la empresa de decisión. Nos quedamos de este tamaño, hasta aquí ofertamos a un mercado generalmente local, o entramos en la siguiente etapa, periodo de expansión, donde el negocio ahora entiende que si replica estas operaciones, si maneja los mismos procesos que ya estandarizó, podría empezar a crecer y evidentemente con mayor utilidad para el conjunto de negocios o unidades estratégicas que a partir de la decisión de crecimiento y de consolidación en este periodo de expansión se pudieran desarrollar, ¿no? Prácticamente las utilidades que genera el negocio se reinvierten para generar nuevas unidades de negocios, y entonces vemos, ¿no?, la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la N, y también vemos paralelamente un crecimiento de un mercado que atiende consumidores solamente a nivel local, es decir, en la misma ciudad donde surge el negocio, hacia un negocio que empieza ya a expandirse hacia un mercado regional. Varias ciudades alrededor de la ciudad donde surge el negocio, ¿no? En el tiempo la expansión se consolida, logra ya varias unidades de negocios, y entonces finalmente esta organización llega a un periodo de desarrollo
en donde la pregunta central se enfoca en qué hacer con las utilidades que el conjunto de unidades nos están generando, ¿no? Algunas posibilidades: repartir dividendos para los accionistas; algunas posibilidades: reinvertir en los negocios en los que están operando, hacerlos más grandes, ampliar el horario de servicio, la capacidad de producción, o alguna otra opción, invertir en nuevos negocios, ¿no? De esa manera surge el concepto de grupo corporativo, y esto da en cada momento del tiempo la pauta a un proceso de cambio. Primera idea, entonces: en un proceso de cambio va a ser importante primero aprender a comunicar este cambio. ¿Cuál es el cambio que la organización enfrenta? ¿Qué representa para la organización? Comentamos algunas ideas. Por ejemplo, empezar a tener consumidores o clientes de varias ciudades en el estado. Por ejemplo, empezar a ofertar un nuevo producto al mercado. Comunicar implica cómo va a influir a los colaboradores de esta empresa, qué representará para ellos, y particularmente nos pide que informemos al grupo de colaboradores de la organización cuáles son los pasos a seguir, qué va a pasar una vez que el cambio ha iniciado. Esto nos lleva a un segundo paso. En este proceso de cambio es bien importante definir el estilo de dirección. Para ello, comprender conceptos de liderazgo, analizar teorías de motivación y entender la parte de colaboradores y equipos de trabajo son elementos fundamentales, ¿no? En esta parte, cuando analicen la información de esta sesión, explorarán las teorías de liderazgo, la teoría de Blanchard, por ejemplo, ¿no?, que nos plantea cómo es importante que el estilo de dirección, el liderazgo que maneja el responsable de un cambio, decida si se orienta hacia la relación con el equipo de trabajo o hacia el cumplimiento de una tarea. ¿De qué va a depender esto? En parte de la complejidad del proceso, de la etapa que se viva, y mucho en parte de el nivel de madurez de los colaboradores. Ya exploraremos a detalle en esta sesión lo concerniente a este punto. Siguiente paso: el proceso nos plantea, bueno, para iniciar un proceso de cambio es importante evaluar las condiciones de los procesos del negocio. Una idea que por ahí planteamos en sesiones anteriores nos hablaba ya de los procesos de negocio, conocer a fondo el flujo maestro de producción, todas las etapas, todos los pasos que se requieren para que un producto se elabore, identificar procesos clave donde tenemos que poner mucha atención en el cambio y evaluar la efectividad de las funciones administrativas. Este diagrama trata de expresar con estos números los puntos en donde tendríamos que evaluar las condiciones de cada proceso, de cada actividad, de cada tarea, para ver cómo abordar el cambio que la organización intenta generar. Luego nos vamos a promover el comportamiento organizacional requerido. En general, la primera idea de comportamiento organizacional se asociaría con el concepto de actitud. ¿Cuáles son las actitudes que nuestros colaboradores deben de manejar? Emociones, estado de ánimo, cómo han aprendido, qué perciben que plantea el cambio, cuál es el compromiso que esperamos, qué desempeño se buscaría en ellos, cómo mantener la motivación de este equipo de colaboradores. Y así, esta parte da pauta entonces a alinear este tema que también exploraremos a detalle, los procesos humanos. Básicamente, en un cambio es importante sintonizar, direccionar en el mismo sentido de lo que el cambio plantea, elementos como la comunicación, el liderazgo y el estilo de dirección, las formas de negociación, el manejo de conflictos y, de manera preponderante y con mucho peso, la evaluación del desempeño, ¿no? Aspectos importantes a considerar, por ejemplo, los procesos comunicativos. Vamos a utilizar comunicación verbal, qué lenguaje utilizo, qué contenido, a quién va dirigido,
cómo la comunicación no verbal plantea para los colaboradores percepciones de lo que el cambio significa. ¿Es positivo, ayuda, alienta o puede este lenguaje no verbal crear algunas discrepancias en la información, ¿no? Y bueno, finalmente esto nos lleva a la parte de implementación. Los 5 puntos anteriores preparan a la organización para poder transitar de un estatus inicial a un proceso de cambio, y ahora el proceso como tal pues habría que implementarlo, ¿no? Generalmente estamos hablando que para ello utilizamos, las empresas conducen sus cambios a través de planes, y bueno, en este plan habría que informar qué es lo que se espera, cuáles son los propósitos importantes de este cambio, qué tipo de colaboración se requiere de parte de los empleados de una organización y cuáles van a ser los pasos a seguir para que este plan se concrete, ¿no? En general, en suma, comentaría, un proceso de cambio requiere en todo momento crear un ambiente de certidumbre donde los colaboradores se sientan seguros de que este cambio es un cambio necesario, es un cambio que va a ayudar a que la organización mejore y que evidentemente implica diferentes aspectos a considerar.